estoy convencido de que tenemos 4 retos nuevos en el siglo XXI que son muy diferentes de retos que hemos tenido durante el siglo XX. Creo que el primero es el cambio climático. Creo que hay medio planeta Tierra que ya no es habitable para el ser humano porque se han desertizado, se han contaminado, no hay biodiversidad. De hecho, antes de la guerra de Irak y la guerra de Siria, los grandes desplazados eran por cuestiones medioambientales y por tanto la izquierda no puede pensarse ahora mismo sin colocar como uno de los elementos centrales el cambio climático. Y es muy complicado porque la ciudadanía no está preparada. Y cualquier partido político que le diga, cuidado, tenemos que ser muy cuidadosos con el consumo, con el gasto, con los carros, con la emisión de CO2, con el crecimiento industrial, es un partido que estaría condenado, ¿no?, a no tener ningún tipo de apoyo electoral. Y por tanto, tenemos ahí un reto muy complicado. El segundo reto es la robotización de la economía, que implica que por vez primera se está destruyendo de manera neta empleo. Incluso fábricas que se desplazaron a China están regresando a Europa porque el desarrollo tecnológico permite ya coser balones, ¿no?, sin prácticamente mano de obra. Y por tanto eso obliga al pensamiento emancipador a pensar en términos de rentas básicas, de reparto del empleo y de organización social, donde elementos que no hemos remunerado hasta ahora, como son los cuidados o la reproducción, deben empezar a formar parte de la estructura económica de nuestras sociedades. Hay un tercer elemento que me parece que es esencial, que es el envejecimiento de la población en las zonas ricas, porque hay un contraste muy fuerte entre el envejecimiento en Europa y la enorme juventud de las zonas pobres que quieren, aunque sea jugándose la vida, cruzar el mar para llegar a los sitios ricos. Y al mismo tiempo hay otra ruptura muy importante, que es entre la gente mayor y la gente joven en los propios países desarrollados. Hemos visto, por ejemplo, en Inglaterra que el Brexit es una respuesta de gente mayor que quiere garantizar de alguna manera su statu quo, aunque perjudique a los más jóvenes, ¿no? Y eso está ocurriendo igual en España, por ejemplo, entre unos mayores de 65 años que votan al Partido Popular y unos jóvenes que votan a Podemos, ¿no? Y ese choque está ahí. Y un cuarto elemento, que también creo que es un desafío esencial, tiene que ver con las migraciones, ¿no? Es decir, tenemos que dejar de pensar en términos nacionales identitarios. Pero todo eso es muy complicado porque el modelo neoliberal utiliza como gran excusa una globalización de los bienes y servicios y de los capitales, pero no de las personas. Y su autoritarismo, al querer gestionar nuestros países como empresas, lo compensan en esas mayorías golpeadas por la crisis y golpeadas por el sistema económico, brindándoles la única cosa que les puede brindar: tranquilo que tú eres brasileña, tranquilo que tú eres español, tranquila que tú eres argentina. Y por tanto creo que esa identidad se convierte en algo que va a odiar a los inmigrantes y va a generarnos profundos problemas. Por tanto creo que el pensamiento emancipador, que va a ir más allá de la izquierda tradicional, va a tener que pensar todos estos elementos. Va a tener que pensar los elementos clásicos de la explotación, pero va a tener que cruzarlos con variables de identidad de género, va a tener que cruzarlo con variables de raza, va a tener que cruzarlo con variables de identidad nacional, sexual y de otros tipos, va a tener que cruzarlo con variables libertarias, y es un reto como muy grande, ¿no?, para el cual yo creo que todavía no estamos muy preparados, y por eso casi todas las emergencias de nueva izquierda se hacen al margen de los partidos. Emergen de la ciudadanía, que reclama cosas que no están reclamando los partidos políticos. De hecho, lo más novedoso que ha habido en los cambios políticos, tanto en América Latina como en Europa, emergen de los movimientos sociales. Emergen de gente que no encuentra respuesta a los partidos políticos y que tiene que inventarse su propia realidad política al no encontrarla reflejada en los parlamentos. Bom, eu acho que a esquerda tem que ter, como sempre teve, uma posição crítica em relação à forma de desenvolvimento tecnológico que está se produzindo no capitalismo tardio, né? Da mesma forma que as esquerdas construíram esse conceito de alienação, não?
do trabalhador em relação ao seu objeto de trabalho, eu acho que as ciências sociais no capitalismo tardio tem que ter uma visão muito clara de como esse processo de mutação tecnológica é um processo que com o tempo vai criando um grande sistema de controle das grandes populações. Hoje em dia você tem uma capacidade de controlar as pessoas que não tinha claramente faz 40, 50 anos. Então, tem que ter uma visão muito crítica do desenvolvimento tecnológico, que o desenvolvimento tecnológico não é inocente, né? É como a carreira armamentística, o desenvolvimento tecnológico tem muito a ver com o formato da carreira armamentística. Você está sendo cada vez mais letal em relação à natureza, cada vez mais letal em relação aos outros homens e tem um controle cada vez maior sobre as pessoas, ao mesmo tempo que nós estamos indo a um desenvolvimento tecnológico que poupa mão de obra. Isso também é uma construção política. Mão de obra dá trabalho. Se organiza, protesta, faz manifestações. Então, nós temos que... o capitalismo luta contra o peso da mão de obra no desenvolvimento tecnológico. E a outra coisa que a esquerda, eu acho que tem que recuperar é a ideia da plusvalia. Gente, se eu trabalho, eu tenho uma produtividade hoje, graças aos avanços tecnológicos, que é 5 vezes maior a que eu tinha faz 30 anos. Quer dizer que o valor agregado aumentou, o mundo produz muito mais alimento. Essa é a Revolução Verde. Mas eu ganho a mesma coisa que eu ganhava faz 20, 30 anos, quando a minha produtividade era menor. Então, quem que ficou com o meu queixo? Não? Alguém ficou com essa parte. Isso que a esquerda tem que denunciar todo o tempo. E os governos de esquerda, em vez de comprar o paradigma tecnológico poupador da mão de obra, porque os próprios governos de esquerda compram essa tecnologia e começam a despedir funcionário público e tudo. Não, tem que ter uma visão crítica da tecnologia e, além do mais, tem que denunciar as formas em que a tecnologia é pensada para controlar o mundo. A esquerda não só não pode perder essa discussão, como não pode perder a discussão sobre a felicidade, porque vamos ver, o celular é um grande invento, mas também as relações entre as pessoas mudaram muito em relação ao celular, que permite uma conectividade mediada através de um aparelho, mas na qual o corpo, que é a materialidade que reúne as pessoas, começa a ser cada vez menor. Temos que lutar pelo corpo, temos que lutar por uma construção do mundo onde o corpo importe. Importe no melhor do sentido, não ser bonito, né? Onde importe a criar formas de interação social na qual você possa desenvolver no sentido do amor, da fraternidade, da companhia dos outros. Eu sinto que a tecnologia nos leva a um mundo cada vez mais só, cada vez mais isolado, consumismo. Tudo isso também é uma sociabilidade que o modo de produção exige. Então, não temos que ser inocentes a respeito disso. Nesse caso, eu acho que as ciências sociais e a esquerda o que tem é o papel da denúncia dessas coisas e do esclarecimento e, sobretudo, da lucidez. Nós não só temos que ser pessoas boas, temos que ser pessoas inteligentes. E a lucidez é uma coisa que a gente tem que ter como objetivo social e deveria ser também o objetivo das universidades, né? E da vida académica toda. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle époque, que tout est en train de changer, que tout change très très vite, et que dans cette nouvelle époque, nous concevons le monde autrement, nous concevons l'univers autrement, mais nous concevons aussi autrement l'humanité comme ensemble, nous concevons autrement la société dans laquelle nous vivons, et nous concevons nous-mêmes et les autres personnes comme individus autrement. Et dans ces grands changements, c'est vrai que les nouvelles générations sont l'objet d'un regard tout à fait nouveau. Aujourd'hui, les nouvelles générations existent dans bien des réflexions où elles n'étaient pas présentes auparavant. Les nouvelles générations interviennent, s'expriment, contestent, critiquent, proposent. Les nouvelles générations, nous savons aussi qu'elles ne sont pas forcément nées encore, mais que ce que nous faisons aujourd'hui aura un impact sur elles. Pourquoi est-ce qu'il faut que des personnes âgées se préoccupent du changement climatique ?
se préoccupe du transhumanisme, se préoccupe d'un certain nombre de grands problèmes pour demain. Tout simplement parce que nous pensons aux nouvelles générations. Et donc nous sommes entrés dans cette période où il ne s'agit pas seulement de construire un futur pour nous personnellement, mais aussi de construire un futur pour les générations qui vont venir. Et donc oui, tous les débats se transforment, tout ce qui touche à la vie et à la mort se transforme, tout ce qui touche au travail se transforme, tout ce qui touche aux convictions, à la religion se transforme, tout bouge, tout change, et le rôle des sciences sociales, c'est d'éclairer précisément ces changements en aidant les sociétés à se projeter vers l'avenir plutôt qu'à vivre uniquement dans le présent et dans l'actualité. Efectivamente, estos cambios extraordinarios que se dan, además en el marco de la globalización, del proceso globalizador, presentan grandes desafíos, pero también oportunidades extraordinarias para el proceso de cambio, para las izquierdas, ¿no? El ejemplo más evidente de esto son las redes sociales, ¿no? Esto es un cambio fundamental que yo creo que a la larga cada vez mostrará más aristas innovadoras e incluso en el campo de la política, negativas o positivas, ¿no? Es decir, dependerá de qué habilidad tengamos para aprovechar esas tecnologías, este tipo de estas nuevas formas de relaciones que crea el proceso globalizador, etc. Algunas son evidentemente alienantes por lo individualizante y por lo destructora de los sistemas culturales y de las relaciones que dan a la persona el sentido de identidad y que la hacen en consecuencia, digamos, buscar la completud en términos de su vida como seres humanos. Al contrario, crean soledad, crean desesperación, aislamiento, pero también hay muchos elementos que pueden ir en el sentido contrario. Por ejemplo, es evidente que podemos hacer un uso ahora de estos medios de comunicación para romper con los monopolios que había creado el capitalismo y que todavía siguen vigentes, pero que cada vez menos hacen el mismo papel, es decir, ya empiezan a resentir incluso los medios televisivos tradicionales, los diarios de papel, etcétera, empiezan a resentir el hecho de que, por ejemplo, los jóvenes cada vez ven menos televisión, por tanto la televisión se convierte en un medio mucho menos influyente que antes sobre la cabeza, sobre las ideas, sobre la visión del mundo de los jóvenes. Las redes permiten difundir información que antes nos estaba completamente vedada. Ahora incluso se está invirtiendo la situación de tal manera que mucha de la información que publican estos medios tradicionales son extraídos de la red, porque en la red se generan, ¿no? El presidente Trump, norteamericano, acaba de decir hace poco en Twitter que él construyó el éxito de su campaña en Twitter. Quizás se exagera al ser tan tajante, pero es evidente que sí fue un elemento muy importante que usó y sigue usando después de haber obtenido el triunfo electoral para hacer política. En México los dirigentes políticos cada vez más usan estos medios para hacer política tanto de derecha, de centro como de izquierda, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, que hace sus comunicaciones y últimamente dijo la frase benditas redes sociales, porque ahora ya no dependo de los monopolios para transmitir mis mensajes políticos. De tal manera que estamos en una etapa que no está definida ni en sentido negativo ni en sentido positivo de manera absoluta, sino que va a depender de nuestra habilidad, imaginación, para poderlas usar en beneficio de la sociedad y del cambio social. Pues yo creo que ahí nos van a ayudar muchísimo los jóvenes, porque en efecto es un reto, porque implica también un cambio cultural, no es solamente una cuestión de nuevas tecnologías, ¿no? Que en efecto cambia totalmente nuestra visión del mundo, precisamente porque nos permite, acorta los tiempos, ¿no? Los espacios a través de las imágenes, de la comunicación, y podemos enterarnos más rápido de lo que pueda suceder en cualquier parte del mundo. Son armas muy importantes, utilizadas por la derecha para tratar de mantener su hegemonía, su control de la población, ¿no? Inducir hacia otros rumbos, hacia otros
concepciones del mundo, hacia su propia concepción de sociedad consumista, individualista, etc. Pero también tiene un gran potencial estos medios para construir y apoyar otro tipo de sociedad solidaria, ¿no? Colaborativa, cooperativa, etc. Y es lo que tenemos que tratar de hacer la izquierda, aprovechar esos medios. Sabemos que algunos los tienen completamente controlados, unos monopolios de la comunicación a nivel en nuestros propios países y a nivel internacional. Y eso es un reto porque no podemos acceder a ellos y ellos sí pueden acceder y son generalmente medios masivos que llegan a todas partes. Un reto para la izquierda es ese. ¿Qué vamos a hacer con esos medios de comunicación? ¿Cómo acceder? En tanto que somos oposición, una vez llegando al poder tenemos que democratizar esos medios de comunicación. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero también usar estos medios en la construcción de una nueva cultura, una nueva ética, una nueva política, etcétera, contraria a la que predomina actualmente con el neoliberalismo.